Desde luego que agradecemos todas y cada una de las palabras a cargo de nuestra anfitriona, la senadora Blanca Piña, que nos obsequió esta interesante semblanza de la trayectoria del autor de esta obra literaria, el doctor Orlando Aragón Andrade. A continuación, señoras y señores, escuchamos a la doctora Lucero Ibarra, quien nos obsequiará todo lo relacionado con esta obra y su desarrollo como moderadora de esta presentación. Bien, muchas gracias. Bueno, primero que nada, como se acostumbra, pues gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en el Senado y es un gusto aún más grande estar presentando este libro, El Derecho en Insurrección, de un estimadísimo colega y amigo, Orlando Aragón. Cuando uno da clases en Derecho y en las facultades, una de las cosas que se lamentan constantemente es que la versión más dominante del derecho es que los abogados tenemos que encontrar cómo funcionan y aplicarlo. Sin embargo, una de las lecciones más importantes que yo he encontrado de los abogados militantes es que del derecho no hay que ver qué nos puede dar, hay que ver qué necesitamos del derecho y cómo hacemos para que el derecho nos dé eso que necesitamos. Se trata de la transformación del derecho. Algo que no pensamos casi nunca, ni los abogados ni las personas en general, es que el derecho de hecho cambia todo el tiempo. El derecho lo hacen personas, eso en esta institución lo tenemos aún más claro. Y sin embargo es algo que constantemente pasamos por alto. Otra cosa que pasa en las facultades es que la mirada del derecho normalmente se desconecta de la justicia. Eventualmente los abogados aprendemos que muchas veces, la mayoría de las veces, el derecho no tiene nada que ver con la justicia. Sin embargo, esto está mal, este es un problema y no es algo irremediable. O sea, una de las preguntas cuando pensamos en que el derecho cambia es cómo hacemos para que el derecho cambie en un sentido que sea concurrente con la justicia, para que ese sí sea el objetivo del derecho, no solamente la legalidad, no todos los otros valores que están puestos ahí. En este sentido, el libro de Orlando me parece a mí que retoma una de las experiencias que ha sido más significativas para ver una transformación del derecho en un sentido de justicia y que ha llevado también a una transformación misma del Estado mexicano, que es, como ya lo decía la senadora, el caso de la comunidad indígena de Cherán en Michoacán, que seguramente la mayoría de ustedes conocen, pero que ha sido muy significativa porque los procesos de resistencia, los procesos de lucha, tanto en el campo político como en el campo jurídico, como en el campo social que ha llevado a cabo Cherán, le garantizó o le llevó a poder no solamente elegir a sus autoridades de una manera distinta, sino también implementar una forma de gobierno que también es distinta y que nos está invitando actualmente a repensar los procesos de participación y cómo las comunidades indígenas pueden enfrentar muchos de los problemas actuales del Estado. En 2011, como indicaba ya la senadora, cuando el pueblo de Cherán se levantó contra el crimen organizado, se levantó contra varias cosas al mismo tiempo. Sí, contra el crimen organizado, contra la violencia que padecían, contra la explotación del bosque, pero también contra la corrupción de un gobierno local, también contra los procesos institucionales de violencia, de racismo, de corrupción, en los que estaba englobado ese proceso, ¿no? Entonces, cuando Cherán logra tomar el control de su gobierno y de sus procesos de elección, lo que logra también es dar un giro a la posición que los pueblos indígenas han ocupado históricamente en México, ¿no? Y eso es algo que en el libro de Orlando aparece constantemente. Una reivindicación epistemológica e histórica sobre cuál es el lugar de los pueblos y comunidades indígenas. Si nosotros vemos una perspectiva histórica, lo que vamos a encontrar en este país es que constantemente se ha negado la posibilidad de una aportación desde pueblos y comunidades indígenas. Lo que Orlando resalta en su libro es que esto no es así, es que son los pueblos y las comunidades indígenas los que traen nuevas aportaciones y los que realmente ponen el punto de transformación del derecho.
Y en esto se recupera la Agencia de esos pueblos y comunidades para la transformación del país. Entonces, el libro parte de un proceso de acompañamiento en la lucha jurídica. Entonces, algo que es interesante del libro de Orlando es el lugar que tiene el derecho. La mayoría de los trabajos sí están enfocados en la lucha jurídica, pero son trabajos que ponen esa lucha jurídica en su justa medida, y que es algo muy importante del trabajo que hace Orlando y que a mí me parece una de las cosas más admirables, es que como abogado y como investigador es alguien que siempre sabe tomar el lugar que no necesariamente es el del protagonista, y esto es una parte importante de muchas de las reflexiones que Orlando lleva ahí. En este acompañamiento jurídico que ha llevado Orlando durante ya casi una década, en compañía de otras compañeras y compañeros del colectivo Emancipaciones, el derecho tiene un lugar, pero no es un lugar preponderante ni frente a las necesidades de las comunidades, ni tampoco frente a los procesos políticos y las estrategias sociales que se tienen que llevar a cabo para llevar adelante esta lucha. Entonces, además de ser alguien que piensa constantemente el lugar concreto del derecho, es alguien que durante estos 10 años también ha vivido estos procesos desde muchísima reflexividad y otro sinónimo. Bueno, y reflexión académica, porque no se me ocurre otra cosa. Pero sí, o sea, como parte del colectivo Emancipaciones durante estos 10 años a mí me ha tocado acompañar los buenos momentos, los malos momentos, un proceso que ha tenido montones de retos, montones de sacrificio, muchísimo trabajo detrás, pero también satisfacciones enormes, y son satisfacciones que creo que pocas personas en su vida profesional realmente pueden decir que han vivido. Y este libro es una vertiente académica de esas satisfacciones, ¿no? Que nos ayuda a reflexionar no sobre el lugar y el papel de los abogados, sino también sobre las formas de hacer y el papel de los académicos cuando nos involucramos en las comunidades. Porque lo cierto es que los abogados y los académicos tenemos las mismas tendencias. Creer que nosotros somos los que realmente sabemos frente al mundo. Y creo que el libro de Orlando, una de sus grandes aportaciones, es que logra ser un trabajo que verdaderamente dialoga y que construye teoría a partir de una comunicación con la comunidad. Y esto es algo que además, en la primera presentación que se hizo de este libro, que fue en Cherán, es algo que estaba ahí. O sea, más que nada, el cariño de una comunidad que siempre se ha sentido acompañada y que se ha sentido apoyada en estos procesos, y que precisamente esto es posible porque no se ha visto anulado, ¿no? Y creo que a partir de ahí la reflexión de Orlando es muy importante. Y bueno, Orlando decide hacer una apuesta por la antropología jurídica militante, que finalmente es el espacio con el que él dialoga más, ¿no? Y yo creo que sí tiene una aportación importante a la antropología, y además en esos términos, antropología jurídica militante, a la antropología comprometida. Pero me parece que tiene también otras aportaciones para campos que quizás son menos evidentes, aunque creo que también están. Uno de ellos, la sociología jurídica, que es otro de los campos con los que Orlando dialoga constantemente. Pero también para las reflexiones sobre metodología y sobre epistemología, y sobre cómo construimos desde nuestra propia experiencia. Una cosa que es curiosa en el libro, que creo que es curiosa también del proceso de reflexión, es que la autobiografía jurídica y militante del colectivo Emancipaciones en realidad aparece hasta el final. Pero a mí me parece que eso es significativo del proceso de reflexión que lleva este libro, que parte de pensar en las prácticas hasta llegar a pensar en la misma estructura y en uno mismo y en el rol que uno tiene, ¿no? Entonces, pues sí, creo que el punto más importante que yo quisiera destacar en este momento y en este contexto tiene que ver con la importancia de trabajar con las comunidades y con la importancia de que tanto en la construcción de cualquier ejercicio de profesión se haga con el tipo de reflexividad y el tipo de compromiso que creo que el libro de Orlando manifiesta casi de cubierta a cubierta.
perdón. Y ahora le doy la palabra, muy merecido, al autor del libro. Orlando. Aquí, ¿sí? ¿Se escucha, verdad? Ok. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, senadora, por recibirnos, la gentileza, la generosidad de siempre, ¿no? De poder acogernos y desviarse de sus ocupaciones un momento en esta presentación, también con nuestros colegas de la universidad, también agradecerles. Supongo que de pronto para ellos el tema de Cherán debe ser como ya hay otra vez o algo así, pero yo espero que saquemos, digamos, siempre lecciones de estas experiencias que desafortunadamente no abundan, no abundan en nuestro país. Agradecerle muchísimo a Lucero, que es también mi amiga, mi colega de también hace mucho, mucho tiempo. Bueno, no tanto. Pero sí, ya nos conocemos de hace mucho y la verdad es que también ha sido un caminar de mucho tiempo, también de reflexión. Y también allá a Moctezuma, que también compañero de luchas, de otras luchas, ¿no? Pero ahí estamos dándole la pelea en Michoacán y bueno, que tuve ahora la fortuna también de coincidir en el tema de la Loma, que ellos han sido, bueno, son piezas fundamentales, ¿no? en eso. Entonces, pues es muy grato porque realmente es coincidir con gente que uno se siente pues muy identificado, ¿no? Ahora sí que como dicen, la lucha social nos une, ¿no? Y claro, cada quien en su ámbito, cada quien en el espacio en donde nos toca. En mi caso, pues ahorita más en la universidad. Miren, yo quiero hacer como tres reflexiones, ¿no? Una, invitarles a que lean el libro, por supuesto, pero a partir pues de dos cosas, ¿no? ¿Qué es lo que van a encontrar en este libro? Y creo que era un poco lo que Lucero decía. Hay una pregunta que lo define. Y esta pregunta sería, ¿qué puede el derecho y la antropología aprender de una lucha indígena como la de Cherán? Es decir, epistemológicamente me parece que es necesaria la inversión. Generalmente pensamos que puede aprender una comunidad indígena del derecho y de la antropología. Pero en este caso, creo yo que el libro se esfuerza justamente en plantear la necesidad de que las ciencias sociales se abran a la energía, a la potencia de las luchas sociales en nuestros días, ¿no? De otra manera, creo yo que será muy, muy difícil que podamos reconectar con la realidad a las ciencias sociales y que la pongamos en servicio nuevamente de lo que se supone que justifica su existencia, gracias, que es resolver problemas sociales. En última instancia, las ciencias sociales, en cualquiera de sus perspectivas, debería de aspirar a eso. Desafortunadamente, pues por condiciones que son realmente imputables a la propia academia, ¿no? Nos hemos ido desconectando y nos hemos ido haciendo ajenos a lo que pasa en la realidad. Y yo creo que para nosotros, como estudiantes, compañeros de estudios sociales, esta es una de nuestras preocupaciones de toda la carrera, ¿no? No nada más generar conocimiento por generar conocimiento, sino para resolver problemas. Entonces, en ese sentido, creo que hay una lección del libro que sería básicamente que una forma de practicar el derecho, que es una cosa que puede ser equiparable para cualquier profesión, ¿no? Una forma de hacer antropología, de hacer sociología, de hacer, qué sé yo, psicología, es diferente y puede ser diferente y es necesario pensar. Es decir, no podemos seguir haciendo nuestra práctica profesional desde el elitismo y desde el colonialismo, desde la actitud soberbia y arrogante de que nosotros vamos a ir a enseñar a la gente, en este caso una comunidad indígena que es ignorante y que no sabe nada. Acá, en este caso de Cherán, la sorpresa, es desafortunadamente así, es que es esa gente quien nos enseña a nosotros, a quien nos reconecta otra vez con la utilidad de las ciencias sociales para resolver problemas. Y en este caso, problemas que, como ustedes saben, porque es el tiempo en el que les ha tocado crecer, es el tiempo en el que les ha tocado vivir, son problemas que están vinculados con la vida misma.
¿no? Las noticias que diariamente recibimos, que escuchamos, que leemos en Morelia, en México, en otros estados, son gravísimas, ¿no? Son cada vez más tristes. Y esos problemas los tenemos que buscar resolver. Aquí la senadora, por supuesto, junto con los otros senadores, intentan hacer lo suyo en el terreno legislativo. Pero, como sabemos, los problemas son complejos y implican muchas dimensiones. Entonces nosotros, que estamos en una posibilidad de privilegio de estudiar, de estar dedicándole, les digo a ustedes, a veces horas de nuestra vida, nada más estar en clases hablando, platicando, discutiendo, pues es el momento de pensar y de tratar de imaginar nuevas posibilidades para cambiar esta realidad de muerte, ¿no? Entonces, por un lado es eso. Por otro lado, esta comunidad nos enseña también a investigar de otra manera, ¿no? Es decir, a ponernos en una posición de mayor humildad, de mayor horizontalidad, y con eso también descubrir una nueva empresa académica intelectual. Es decir, siempre abrirnos a lo desconocido va a tener justamente la posibilidad de aprender. Cuando ya nos quedamos en una certeza fija, no vamos a aprender, no nos vamos a mover de ahí, solamente vamos a estar repitiendo constantemente. Entonces aquí el aprender con las comunidades, el coproducir conocimiento social, que es también una cosa que ustedes y nosotros discutimos constantemente en la carrera, pues nos permite justamente ir más allá de las metodologías tradicionales, ir más allá de las teorías tradicionales y tratar justamente de aprender con la gente desde la que nos involucremos, con la que nos interpele, las luchas que creamos que merecen nuestra atención y que pues siempre son distintas, ¿no? Y la tercera cosa que yo quisiera comentar también tiene que ver más con el espacio del Senado, ¿no? Así como yo creo que al derecho en general, a la antropología, esta experiencia, como muchas otras, porque no es que Cherán sea la única ni la más importante, enseña al derecho y a la antropología, yo creo que una de las cosas que también nos está mostrando es la capacidad de la gente para tratar de reinventar el Estado. Es decir, una cosa que decía Lucero, el proceso de Cherán, una de sus máximas logros, creo yo, que incluso pues en esta serie de luchas de movimientos indígenas nadie lo había conseguido, es que nos alcanza a mostrar que una forma de estatalidad diferente a la que marginaliza, a la racista, a la excluyente, es posible. Es decir, cuando ellos logran, y realmente yo viví ese proceso, descifrar, de construir la forma de gobierno municipal que tenemos, que es el ayuntamiento, y reinventar, armar una forma de gobierno municipal comunitaria, lo que nos están diciendo es, este es el Estado que nosotros necesitamos. Este es el Estado en el que nosotros nos sentimos representados. Y una de las cosas que yo creo que los legisladores tienen como desafío es también aprender de las comunidades, ¿no? Es decir, si en la academia hay la arrogancia, si en la práctica profesional hay la arrogancia, yo creo que eso pues es un mal transversal que seguramente a mí me ha tocado estar en otros procesos de armonización legislativa, de reformas, existe también en las cámaras, ¿no? Es decir, ¿qué nos van a venir a enseñar estos que ni saben nada o que son analfabetas a nosotros que somos los encargados de hacer esto, ¿no? Y yo creo que nos tienen que enseñar mucho. Yo creo que una de las cosas que uno puede advertir también en este proceso es que ya no nada más es Cherán, sino que justamente este proceso, esta lucha de 2011 ha generado ecos en otros espacios, en otras geografías, con otros pueblos, con otras comunidades, y lo que están reivindicando es básicamente esto. Entonces, yo creo que es uno de los desafíos. Antier estuve en la Secretaría de Gobernación, aquí en el centro, en un foro por el cual van a dar inicio una iniciativa de reforma del INPI sobre derechos de pueblos indígenas, ¿no? Y una de las cosas que yo les decía, que a lo mejor hasta hice mal, ¿no? Pero bueno,
esto que dice Lucero, de que luego uno también, y creo que ustedes lo saben, cuando participamos en procesos también, no desde la distancia, sino ahí, no puedes permanecer frío, no puedes permanecer como separado. Decían los diputados, ¿no? En este caso, tenemos una nueva oportunidad para legislar. Y yo realmente, de soy honesto, fue como si me cayera una cubetada de agua fría, ¿no? Porque realmente hay pueblos, y por supuesto que yo no conozco todos, ni mucho menos, pero en Michoacán desde hace 8 años se ha estado peleando, se ha hecho juicios, han hecho iniciativas de leyes, etcétera, y no los han escuchado, ¿no? Bueno, las condiciones del país eran otras, también es cierto, ¿no? Pero que entonces los diputados, en este caso, lleguen con la indolencia de decir, bueno, ahora tenemos una oportunidad. Yo era lo que les decía, bueno, miren, lo que pasa es que el toro se ve muy distinto desde la distancia, desde decir, voy a hacer, nos urge. O sea, ahorita están levantando multas a las comunidades que ejercen autogobierno porque no hay legislación. Y eso les corresponde, pues obviamente, al poder legislativo, ¿no? Entonces, yo creo que hay una cosa en la que pareciera como que todo el mundo quiere colgarse ahora la reforma. Entonces el INPI hizo unos foros y decían los diputados, ahora nosotros vamos a hacer una cosa de parlamento abierto para que lleguen quien quiera. Está bien en idea, pero de pronto uno dice, bueno, ¿y entonces cuándo se va a aprobar esto? Porque si todo el mundo le va a querer echar, digamos, cosas, crema, pues esto va a pasar que no se va a aprobar nunca, ¿no? Y entonces yo creo que, yo les decía a los compañeros ese día, que las comunidades ya lo han puesto, ya pusieron ahí su propuesta, esto necesitamos. La pregunta va a ser, ¿tenemos la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores lo suficientemente preparada para decir, tener el valor y decir, sí, estos saben qué quieren ellos, o ellos no saben y nosotros les vamos a decir cómo debe de ser, ¿no? Entonces yo creo que en este foro y realmente con el convencimiento que yo sé que tiene la senadora, el compromiso que sé que tiene con el Estado, pues quería decir esto porque creo que también la pelota está en sus manos, ¿no? De alguna forma, senadora, y que, bueno, pues nos toca hacer lo que podamos, por supuesto. Yo sé que no es una cosa de una senadora, no, eso lo tengo muy claro, pero justamente lo digo porque conozco su trayectoria y porque sé que estas palabras puedan tener algún eco, ¿no? En usted, y sé que en otras no lo van a tener, ¿no? Entonces, pues yo creo que también ese es el desafío, entender la urgencia de estos temas, porque desafortunadamente el libro habla de logros, de conquistas, etcétera, pero que son problemáticas al día de hoy porque no se han cambiado la ley. Sigue estando una ley que fue contra la que pelearon estos pueblos, ¿no? Y que en ese sentido las comunidades son capaces, como fueron capaces de sobreponerse a la delincuencia, de decir esto es lo que queremos, ¿no? Y que ojalá justamente por su conducto, ¿no? Pues puedan también tomar eso en consideración, ¿no? Porque, insisto, de pronto otra vez se convierte todo en tema de asesores, en temas desde acá, y lo que han hecho las comunidades parece que no lo hicieron, ¿no? No es importante o queda invisibilizado. Entonces, pues agradecerle su generosidad, su amistad de siempre. Yo también debo de hacer un reconocimiento porque la senadora nos ha echado la mano en varios juicios, en varias luchas que hemos estado enderezando allá en Michoacán. Hace poco ellos estuvieron en Santa Fe de la Laguna, los estudiantes, y bueno, aquí la senadora les ha ayudado bastante en los litigios que tienen con Quiroga, y pues reconocerle también y pues agradecerle el espacio para que este libro se haya presentado. Gracias, Orlando. Bueno, pues no, yo creo que ahora que acabas de decir tú, vivimos en otro tiempo. Esperamos que todos los que estamos involucrados en este proceso de transformación de nuestro país, en verdad empiecen a cambiar las cosas, escuchando a los ciudadanos, escuchando a las comunidades, escuchando lo que ellos necesitan. Ya decía un viejo escritor, Rousseau creo decía, ¿sí? Dejemos lo que ellos organicen, en verdad, ellos solamente saben lo que necesitan y nosotros, como legisladores ahora de un nuevo proyecto,
tenemos que entender que tenemos que darle a los pueblos lo que ellos necesitan. Por lo menos yo pienso así, ¿sí? Y no estuviera aquí promoviendo este libro o acompañándote en esta presentación, porque yo he sido una modesta luchadora, lo presumo, he sido una modesta luchadora social, que siempre quiero estar en las necesidades de la gente, acompañando, ¿sí? Entonces, no es por lo que yo creo que estoy en el Senado, de que yo me voy a inventar una ley no. Sí, las leyes creo que deben de nacer desde el momento en que escuchamos a los ciudadanos, a las ciudadanas, qué es lo que necesitan, de qué manera podemos no ayudar, de qué manera podemos transformar, pero ellos creo que son los que tienen que opinar, decidir, como lo hicieron en este caso los habitantes de Cherán y otras comunidades que en otros estados creo que también ya existe la autonomía, por ejemplo en el estado de Guerrero, Oaxaca, hay ciertas autonomías también allá, ¿verdad? Entonces, bueno, pues nosotros nos congratulamos porque ya tenemos, yo comparto las autonomías de los pueblos, porque en esta experiencia de Cherán nos hemos dado cuenta cuán beneficio han recibido los ciudadanos y cómo nosotros desde afuera quisiéramos que todo México fuera Cherán, ¿sí? Por la seguridad, por lo que ellos lucharon, por lo que ellos trabajaron. Entonces, tienen sus beneficios. Yo lo único que te quería preguntar en este caso era, este asunto de la autonomía de los pueblos, ¿cómo encaja en la Cuarta Transformación? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo sería esa relación, ¿no? Ya que nosotros estamos abiertos, o sea, yo creo que los legisladores ahora en esta Cuarta Transformación creo que se ha notado en el Senado que tenemos más ganas de escuchar y más ganas de acceder a lo que la gente quiere o lo que la gente necesita, las transformaciones que la gente está pidiendo. ¿Cómo ves tú eso? Es una pregunta muy compleja. Sí, no, bueno, mire, senadora, pues sí, yo creo que primero es efectivamente reconocer la apertura, el cambio, ¿no? Ya decía mi compañera aquí, Lucero Ibarra, en esto tenemos mucho tiempo y en la mayoría de las ocasiones ni siquiera estaban las puertas abiertas para discutir estos temas, ¿no? En las cámaras. ¿Cómo compaginar? Híjole, pues yo creo que se tiene que aprender recíprocamente, ¿no? Es decir, una de las cosas que yo creo que tenemos que entender es que, y en eso creo que se ha avanzado, es que tenemos que transformar nuestra democracia. No podemos decir que somos un país diverso si tenemos unas instituciones unitarias y homogéneas. O sea, si tenemos una sola forma de democracia, pues no somos un país diverso o estamos, digamos, faltando a la congruencia, ¿no? Para hacer esto. Yo creo que una de las cuestiones que tenemos que hacer, que entiendo que se está debatiendo incluso aquí en el Senado, desmercantilizar la democracia. O sea, una primera cosa es que hay que quitarle dinero a los partidos, hay que quitarle dinero a las instituciones electorales y eso hay que distribuirlo a la salud pública, a la educación, a las universidades, etcétera, a las normales, a las escuelas, ¿no? Pero otra cosa también yo diría que hay que descolonizarla. Es decir, entender que no hay una sola forma válida de participación política. Una de las cosas que, por ejemplo, nosotros vemos mucho, que son formas de participación política muy materiales, son las faenas que hacen las comunidades. Por necesidad, usted sabe, ellos son los que van a limpiar sus caminos, se ponen de acuerdo, los jefes de familia van, para su seguridad se ponen de acuerdo, son formas de participar en la vida política de su comunidad, que no hacen ningún daño, que no se contraponen de ninguna manera con nuestras instituciones electorales, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que no podemos pensar un mundo o un país paralelo, en donde por un lado vaya comunidades y por un lado vaya las instituciones de democracia electoral que tenemos. Creo que tenemos que pensar en una sociedad intercultural en donde subsistan distintas formas de participación democrática. Por ejemplo, me parece que no hay más democracia que la asamblearia, ¿no? Que es una forma de participación política directa, y que esa no es incompatible con las elecciones.
ni es incompatible necesariamente los partidos políticos con otros regímenes de nombramiento de autoridades. Yo creo que eso es lo primero que tendríamos como que pensar, que decir, si reconocemos autonomías y autogobiernos, vamos a acabar con las otras instituciones, que a mí me parece que no puede ser así, porque además esas formas de participación de gobierno comunitario tienen una escala, funcionan para ciertas escalas, para otras creo yo que es más complejo. Y también creo yo que, como lo están haciendo las comunidades en Michoacán, se tiene que transitar a un aprendizaje de lo que implica ser gobierno y por lo tanto parte del Estado mexicano, ¿no? Entonces, lo que están haciendo las comunidades allá en Michoacán es que de dejar de ser como comunidades y comportarse únicamente como colectividades sociales en búsqueda de un interés, ahora tienen responsabilidades políticas y tienen que aprender a coordinarse con otros niveles de gobierno, con otras instancias del Estado mexicano, con el legislativo, con el judicial, etcétera, ¿no? Y eso me parece que es lo que nos va a unir, o sea, el estar ligados en distintos sistemas, no como cosas separadas, sino bajo un mismo sistema, exactamente, como parte de la misma democracia. Entonces, eso yo diría pero cuesta mucho trabajo entenderlo, hay mucho miedo, ¿no? Pues efectivamente, porque si hablamos de autonomía, estamos hablando, cuando decimos esa comunidad es autónoma, estamos pensando que es aparte, esta parte de decisiones son totalmente aparte, no, el Estado interviene. Bueno, te decía que creemos o la gente piensa que cuando decimos Cherán es autónomo o cualquier otra comunidad es autónoma, pues que ellos se comandan solos en todo, y no, porque el Estado está interviniendo en la cuestión de financiamiento para sus necesidades, ¿sí? Y en otras cuestiones. Entonces, no es totalmente la autonomía de las comunidades, es una parte, yo creo, yo sí lo veo, como una parte de la democracia de un Estado que debe ser escuchada y respetada, eso sí también lo considero, ¿sí? Pero pues es muy interesante que eso suceda en nuestro Estado mexicano, ¿no? Porque pues eso no estábamos acostumbrados a verlos, es al revés, o lo que tú dices, ¿no? Siempre pensamos que las decisiones eran de arriba para abajo y entonces el Estado indica qué es lo que hay que hacer, y creo que pues la democracia no es eso, ¿no? La democracia es que los ciudadanos decidan, participen, hablen, ¿sí? Y eso me parece muy interesante. Pues Orlando, yo te agradezco muchísimo, es El Derecho en Insurrección, un libro que a mucha gente me han preguntado que dónde lo consiguen, cómo lo leemos. De hecho me han estado mandando mensajes por las redes de que si lo podemos, ¿cómo se dice? Sí, compartir ahí, sí, digital, para leerlo digitalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ya te corresponde a ti explicar cómo le vamos a hacer para que toda la gente lo tenga y toda la gente que quiere leerlo lo lea, ¿sí? Igual antes de la publicidad, creo que tendríamos un poco de espacio para ver si alguien de los, ya que vimos que la conversación enriquece, si tienen preguntas, comentarios. ¿Ya leyeron el libro? Pues ya 2 semestres, ¿no? Entonces ya sí. Ya me hicieron muchas preguntas. Pues de Cherán. Del doctor Orlando, desde que inició en el año 2011 la lucha junto con la comunidad de Cherán, ahí para el reconocimiento. Y a mí me gustaría que nos platicara, pues no solamente a los que estamos aquí presentes, sino a los que nos ven por redes sociales, en el Senado de la República, del grupo de Morena, lo que representa Cherán en cuestión económica, porque ahora estamos viendo que hay una reforma que están viendo en diputados para reducir el financiamiento a los partidos políticos. Entonces, que nos platiques un poquito, doctor, qué representa Cherán en cuestiones de financiamiento, cuánto cuesta hacer una elección en Cherán en comparación con los otros municipios de Michoacán, para darnos una idea. Gracias.
Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Mira, yo creo que es de lo que hablamos, ¿no? O sea, yo recuerdo el dato que fue impresionante para mí del primer nombramiento del Consejo Mayor. Ya pasaron algunos años, pero tampoco es que estemos hablando de hace 30 años, ¿no? El nombramiento completo en Cherán del primer Consejo Mayor, que fue el equivalente al presidente municipal, costó algo así como 6,000, 7,000 pesos. Claro, ni siquiera un sueldo de un vocal del Instituto Electoral de Michoacán, que seguramente eso era la mitad de su sueldo al mes, por decirlo de alguna forma. El hecho de que no haya justamente campañas electorales, de que no haya publicidad, porque así se elige en Cherán. En Cherán no puedes hacer publicidad, ni hay campañas, ni nada. O sea, se fija el día de la asamblea y ahí la gente dice quién cree que debe de ser autoridad. Y entonces no hay como todo este gasto previo que empieza desde la instalación de un comité municipal, ¿no? del Instituto Electoral. Entiendo que después se ha ido incrementando un poco el costo, pero no creo que pase de los 20,000 pesos, porque realmente lo que sí se tiene que hacer son una serie de reuniones en donde cuando viene la fecha ya del nombramiento, como le dicen en Cherán, allá no le llamamos elección, no le decimos elección, sino nombramiento, se tiene que poner de acuerdo con los consejeros del Instituto Electoral de Michoacán algunas cosas que tienen que ver con las asambleas. Entonces, esos trayectos de Cherán a Morelia, pues se ha pedido que los absorba la institución electoral, ¿no? el IEM en este caso. Y esos son como los gastos un poco que se generan. Se imprimen las convocatorias, o sea, son gastos mínimos. Si uno piensa lo que se gasta en publicidad en una elección, pues es muchísimo más. Entonces, yo a eso me refiero. El caso de Cherán nos muestra estas dos dimensiones: desmercantilizar la democracia, porque quien entra a fungir como Consejo Mayor, en realidad lo hace para dar un servicio a la comunidad. O sea, no recuerdo exactamente cuánto estarán ganando ahorita el Consejo Mayor, un integrante del Consejo Mayor, pero debe ser menos de 8,000 pesos al mes. Entonces, ¿qué presidente municipal va a querer ganar ese dinero? No, o sea, mejor te dedicas a vender cualquier otra cosa o qué sé yo. Entonces, en las comunidades, por ejemplo, también lo que ocurre en Pichátaro o lo que ocurre en otras comunidades es que las autoridades están ganando al mes como 4,000 pesos. O sea, es algo totalmente simbólico, por decirlo de alguna forma. Y hay una lógica de que te toca ser autoridad como servicio a tu pueblo. Y yo creo que eso deberíamos también de nosotros pues aprender, porque realmente si no escogemos a la gente que tenga el interés de servir a su país, y no de servirse de su país, pues no vamos a cambiar mucho, ¿no? O sea, y aquí justamente los indígenas, en este caso los purépechas de Cherán, nos vienen a dar una lección de democracia, de cómo podemos cambiar este sistema, que se dice, no, es que no se puede. Todavía en esto tienen discusiones, yo sé ahora, por las leyes que se están aprobando, las reformas, de que es que si le quitamos dinero al Instituto Nacional Electoral, se nos cae la democracia. Claro, uno siempre dice, pues, ¿de qué democracia estamos hablando? Porque así que también seamos Alemania o qué sé yo, bueno, y en Alemania también sería cuestionable de alguna manera, pero sobre todo que yo creo que democracia no puede equipararse a dinero. O sea, la democracia, la cultura política es otra cosa. Y se puede hacer, claro, con menor cantidad. A veces, justamente los que estamos en la escuela, bueno, yo sé que aquí la senadora también por su compromiso con la lucha del magisterio, uno dice, bueno, el dinero público debería de ir para otras cosas, ¿no? Y no para una faraónica, a veces, democracia. Eso, insisto, no es descuidarnos, ¿no? Es, creo yo, también cambiar una lógica en la que, insisto, si vamos a ser representantes de una ciudad, de un distrito, de una comunidad, etcétera, lo pongamos como un servicio. Y de esa forma va a ser la manera más eficaz de ver la política como un negocio.
y por lo tanto que quien llegue a la política pues sean vividores o sean delincuentes o qué sé yo, ¿no? Pues ahí está todo muy claro, hablando de democracia. Quiero decirles que en la Cuarta Transformación, con el tema de la austeridad, vamos para allá, vamos a empujar la iniciativa de recortar presupuesto a los partidos políticos. Yo estoy totalmente de acuerdo. Es más, yo como senadora, en verdad se lo digo, me gustaría que viviéramos en un país que no hubiera dinero para elecciones, que quien quisiera participar, pues que participara, en verdad. Debe ser una ética que tiene cualquier persona de querer representar a sus pueblos, ¿no? Querer trabajar para sus pueblos, lo que tú dices, ¿no? Tener la conciencia de servir, no de servirse. Entonces, pero ya la iniciativa creo que se está implementando. Adelante. Doctor, yo tengo una pregunta que me parece que es un poco más teórica. Ante los estadios del funcionamiento y la democracia liberal en nuestro país, y como se estudia el fenómeno de la democracia liberal, los matices de la democracia liberal, ¿tú consideras que la realización de la democracia dentro de las comunidades indígenas representa una ruptura epistemológica, una ruptura epistémica respecto de cómo se venía dando la democracia liberal, con sus características propiamente, o consideras que la realización de la democracia en las comunidades indígenas, en este caso en Cherán, concretamente, sigue teniendo las bases epistémicas de la democracia liberal y que no se ha logrado una ruptura respecto de la realización de la democracia? Pues mira, yo creo que es lo que está en juego. Yo creo que lo que nos enseña esta experiencia, o lo que nos sugiere, vamos a decirlo así, es una ruptura. Pero no lo vamos a conseguir si no cambiamos las leyes, ¿no? Es decir, hay dos formas de ver esto, ¿no? Una de las cosas que yo incluso he criticado en otros momentos, en alguna ocasión me invitaron a participar en el desarrollo de una agenda electoral para pueblos indígenas que estaba impulsando el INE, el Instituto Nacional Electoral, y que no me gustó a mí era que la participación de las comunidades indígenas exclusivamente estaban destinadas a los partidos políticos, es decir, cómo los partidos debían de abrirse para que las comunidades participaran más. Y estamos de acuerdo, qué bueno que lo hagan, ¿no? Pero no puede ser, esa no es la agenda de las comunidades, ¿no? La agenda de las comunidades es el autogobierno, es decir, transformar, como en el caso de Cherán, los gobiernos municipales y las formas de participación a su manera. O sea, hay dos cosas. Aquí creo que lo decía la senadora con bastante tino, de lo que se trata es de cómo nos relacionamos, pero hay distintas formas de relaciones. Una cosa es meter a los indígenas en los cajones de la democracia liberal, entonces decir, bueno, que participen en los partidos políticos, vamos a darle una regiduría, cosa que no está mal para la gente que lo quiera hacer, insisto, no es que esté diciendo que eso esté mal, pero es insuficiente. O sea, si queremos descolonizar y hacer esta ruptura epistemológica con la democracia liberal, que también sabemos sus limitaciones, tenemos entonces que abrirnos a otras formas de entender la democracia, a otras formas de entender el gobierno, ¿no? A otras formas de entender el derecho en este caso. Y yo creo que lo que sugieren estas luchas es eso, es decir, no queremos ya, o no es suficiente con que nos den un regidor o que nos den una candidatura. No es que eso se deseche, por supuesto, puede ser, pero lo que se quiere es que se transforme el Estado, que se transforme la democracia para que se incluya la racionalidad y la lógica de las comunidades indígenas. Que insisto, creo que en nuestro caso una de las cosas que por lo menos debería de ser alentadora es que no son incompatibles con nuestras formas de democracia, digamos, tradicional, por decirlo de alguna forma. O sea, no están basadas en el autoritarismo o en otra cosa, están basadas en las asambleas. En Cherán, la máxima autoridad, como en todas las comunidades, no nada más en Cherán, no es el Consejo Mayor, es la asamblea, ¿no? Y si dice la autoridad, la representación, yo quiero esto, pero la asamblea dice otra cosa, es la asamblea, es la democracia, ¿no? Y cosa que nosotros pues, no lo podemos hacer. O sea, en teoría es el pueblo,
pero en la práctica pues, es el representante, ¿no? Entonces, ¿cómo aprendemos de eso también, ¿no? Los mecanismos de participación, yo decía en otros momentos que, por ejemplo, en Pichátaro, en otras comunidades, cuando saben qué cantidad de dinero al año les toca, y entonces en barrios deciden cuál es la obra que les importa y que quieren construir para ese momento. Nosotros no tenemos esos mecanismos, ¿no? Entonces creo yo también que ahí podemos aprender bastante. ¿Alguna otra pregunta? Tengo entendido que Cherán, cuando inició la lucha, Ok, gracias. Cuando inició la lucha, fue una colectividad de un grupo de abogados universitarios de la Michoacana. Todavía se sigue luchando porque también tengo entendido que siguen varios partidos políticos dentro de Cherán para que esto lo vengan, o sea, para que se vaya terminando la autonomía dentro de Cherán. Es una lucha constante. Entonces mi pregunta es, ¿los abogados siguen luchando contra estos partidos políticos que están dentro de Cherán? Aquí ya llegó el tema del tiempo de las historias trágicas, ¿no? No, mira, lo que pasa es que yo y otros de los colegas con los que hemos trabajado este tiempo, yo ahorita soy profesor de la UNAM, pero yo era profesor de la Michoacana y formé parte de ese equipo de abogados, ¿no? Soy parte de ese equipo de abogados. Lucero también era profesora en la Michoacana y realmente aquí lo que pasó es que seguimos, claro, trabajando con las comunidades, con Cherán. Ahorita ellos no tienen juicios, ¿no? Entonces ahorita no hay actividad judicial propiamente, pero ya no estamos en la Michoacana por un asunto, pues, de estas cosas que todos los que estamos en la lucha social sabemos que toca pagar, ¿no? En algún momento nosotros nos presionaron para que dejáramos los juicios de Cherán y no quisimos, y pues vamos a decirlo así, nos invitaron a que dejáramos como el trabajo. Y en ese sentido, todos los colegas que estábamos en ese grupo de abogados en la Michoacana nos fuimos. Entonces yo tuve la fortuna de irme a trabajar un tiempo a Portugal. Lucero entró acá al CIDE, otros colegas están en jurídicas aquí en la UNAM. Realmente nos fue mejor laboralmente, pero fue muy feo dejar un espacio que considerábamos como muy valioso, ¿no? Y que le tenemos mucho aprecio, ¿no? Yo todavía, creo que yo hasta en la UNAM soy un poco molesto con mis estudiantes a veces porque yo sí me sigo asumiendo Nicolaita, ¿no? Yo realmente no le tengo, claro, muchísimo pues agradecimiento, ¿no? A la UNAM porque es un espacio privilegiado, pero yo nunca fui de la UNAM, ¿no? Entonces, y venimos de ese pasado, ¿no? Entonces, de una escuela además muy distinta, ¿no? Como es la Universidad Michoacana. Y bueno, nada, pues eso ya es como nuestro pasado que se quedó ahí. Pero sí, realmente todos salimos de la Michoacana, todos estuvimos en la Facultad de Derecho, todos estuvimos en el posgrado de Derecho. Y ahora ya ese grupo de gente, pues digo, también ya crecimos, ya no somos tan jóvenes, ¿no? Y tuvimos que pues buscar trabajo en otros lados. Entonces, hay colegas que trabajan aquí en la Ciudad de México, otros seguimos en Michoacán y así, ¿no? Pero ahorita sí en la universidad pues ya no hay nadie que trabaje con Cherán, ¿no? Ni con las comunidades. Desafortunadamente esos espacios que son muy difíciles de articular, ¿no? De concretar para luchas, para causas, se construyen muy difícil y se destruyen muy fácil, ¿no? Entonces, pues eso. Agradecemos enormemente al doctor Orlando Aragón y a la doctora Lucero Ibarra por la presentación de este libro, El Derecho en Insurrección hacia una antropología jurídica militante desde la perspectiva de Cherán en México. Igualmente agradecemos a los alumnos y alumnas de la Universidad ENES, UNAM, Campus Morelia, por la asistencia a esta presentación del libro. Les deseamos a todos una muy buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias.